Bueno, a mí me pusieron el tema más difícil, no sé por qué, pero pues decidieron que yo tenía que hablar de lo que nadie escribe. Entonces, pues bueno, voy a intentarlo. Prometo no decir nada muy comprometedor. Entonces voy a tratar de hablar de abordaje de cuadros inflamatorios virales severos. No tengo ningún conflicto de interés, sobre todo no ninguno económico. Lo que voy a decir, como ven, como no hay evidencia y no hay guía de manejo ni hay nada, pues va a ser opinión. Sí debo decir que voy a tratar de no hablar de COVID. Si querían que oyera oír hablar de COVID, no voy a hablar de COVID, pero debo decir que un poco avanzó gracias a que hoy en día sucedió el COVID en adultos, porque acuérdense que la investigación sucede es porque sucede en adultos, si no, no sucede. Los pediatras desafortunadamente no somos líderes en investigación, algún día esperamos cambiar eso, pero por ahora no es real. Lo primero, pues el temario, voy a hablar un poquito de epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, manejo y conclusiones. Lo primero que quisiera decir es que un cuadro inflamatorio severo viral, eso ya tenía nombre hace rato, se llama sepsis, sepsis viral. ¿Por qué no usamos el término sepsis viral? Es que tengo un niño con sepsis viral. Ah, ¿cierto? Lo olvidamos, no sé por qué. Epidemiológicamente esto es complicadísimo. Primero, la discusión que han visto hoy en todo el día, que no nos hemos podido de acuerdo cómo llamar a la sepsis. Y si miramos en el tiempo en adultos, primero se hizo una sepsis 1, que era SIRS, con infección, pero no muy claro qué era SIRS. Luego sepsis 2, que dijimos específicamente qué parámetros nos parecía que podía representar una SIRS más infección. Y de ahí nos cogimos los pediátricos. Entonces realmente la sepsis pediátrica es una sepsis 2. Y cuando ya más o menos estábamos entendiendo la sepsis 2, los de adultos dijeron, no, vamos a cambiar otra vez, porque la sepsis 2 tiene el problema de que es muy sensible, pero es poco específica, y así no nos sirve para hacer investigación en moléculas caras y costosas. Sin embargo, es una muy buena herramienta de tamizaje. Entonces los pediatras nos debatimos entre si nos quedamos en sepsis 2, que es muy sensible y poco específica, y si nos pasamos a sepsis 3, que es más específica, más clara, y en el que todos estamos de acuerdo que esa sí es una sepsis. De hecho, quitaron la palabra sepsis severa, que en realidad, si uno lo piensa, pues no tiene lógica, porque todas las sepsis deberían ser severas, pero sí realmente porque en realidad no representaba fallas orgánicas. Entonces, en el fondo, lo que ha cambiado un poco es, pensemos en que lo grave en la sepsis es llegar a una falla orgánica. Entonces, ahí es donde definitivamente ya deberíamos estar actuando, ya deberíamos estar manejando, ya sea choque séptico o no sea choque séptico. Y una de las cosas que nos pasa es que pegamos mucho el concepto de sepsis al concepto de choque séptico y no al concepto de sepsis como falla orgánica múltiple. Y eso fue lo que rescataron los adultos, y eso es positivo y deberíamos aprenderlo. De hecho, Juan Camilo tiene por ahí un comentario que hizo muy interesante, que probablemente sea lo que va a pasar hacia el futuro, y es que de repente vamos a usar probablemente una herramienta para tamizar sepsis y otra herramienta para diagnosticar sepsis, dependiendo de los recursos y el punto donde estamos. Epidemiológicamente no hay nada, porque en principio o la gente habla de las infecciones, entonces yo hablo de dengue severo y eso no es sepsis, o hablo de COVID severo y eso no es sepsis, o hablo de MISC y eso no es sepsis. Pero hay algunos grupos que han hecho un esfuerzo interesante que nos permite extrapolar un poco la información, y es cómo es el patrón de microorganismos que causan una sepsis si uno se pone juicioso a tratar de establecerlos y de buscarlos, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero decir es que en un porcentaje importante uno no logra entender quién fue el que causó la sepsis, y le ponemos un escopetazo para todo, tratamos de solucionar ahí y vemos. Pero si nos sentamos a mirar los que sí logramos aislar, en niños tenemos que seguir diciendo que es más frecuente que aislemos un virus a que aislemos una bacteria. Y a pesar de eso, todas las guías de sepsis están enfocadas en sepsis bacterianas, porque entre otras es la única que podemos tratar. Y es la única recomendación fuerte de ese grupo de recomendaciones fuertes que funciona, es ponerle antibiótico a alguien que tiene una infección bacteriana. Una verdad de perogrullo, pero que está demostrada. Entonces, a diferencia de los adultos, los niños tienden a tener más infecciones virales, y eso se traduce en que también hacen más sepsis virales. Sin embargo, los adultos también la hacen y no la han estudiado mucho. Ahora con COVID les dio por estudiarlo, pero en principio antes no lo hacían. Entonces, con estos datos, o sea, asumiendo que el 36% de la sepsis total es sepsis viral, entonces podemos coger las estadísticas mundiales de sepsis. Si ustedes ven el panorama mundial en datos desde hace mucho tiempo, dice que cada vez tenemos menos sepsis, que ya estamos alrededor de 49 millones de casos incidentes en el mundo, que sigue siendo un montón. Si ustedes ven, ahí están dibujadas
las causas de, por ejemplo, accidentes o de enfermedades no adquiridas, no transmisibles, y ustedes ven que la sepsis sigue siendo mucho más frecuente. Y la mortalidad en adultos en general global es alrededor del 20%. Y eso comparado con lo que pasaba 20 años atrás, pues realmente ha cambiado mucho. Entonces, sí es verdad que a pesar de que no entendemos mucho de sepsis, que no nos ponemos de acuerdo en cómo clasificarla, cada vez va mejor la cosa. Y eso lo hemos notado también en las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Pero miren la línea roja como es de grande. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que hay una gran variabilidad en el manejo de la sepsis. Entonces, no nos va igual si estamos en Haití o si estamos en Pittsburgh. Dentro del panorama mundial, esta es la incidencia de la mortalidad. Colombia es verdecita, eso quiere decir que está más o menos de 10 a 12 por 100.000, cual no es tan malo para 2017. En pediatría pasa lo que estaba mostrándoles Juan Camilo, y es que el principio es que toman la información y los estudios de sitios donde no hay sepsis, porque la sepsis sucede en donde está blanquito, y en donde está blanquito, pues nadie estudió sepsis. Entonces es medio chistoso, ¿sí? Pero pues es la información que tenemos. Y eso calculan en pediátrica 4.4 a 100.000, 181 casos hospitalarios por 100.000 y mortalidades que van desde el 1 al 5%. Entonces a eso pónganle que el 40% son pediátricas. Y estas son las leyes, miren que casi siempre los mismos que estudian la sepsis, de hecho, dentro de los Estados Unidos, dentro de este, son los mismos 3 gatos que vuelven y miran sus datos. Entonces, en principio, realmente la información que tenemos es bastante regular. Pero es lo que hay. Y si tenemos sepsis, la incidencia, digamos, de la sepsis en general es de la mitad y por el 22% sepsis severa. Y la mortalidad, si estamos en sepsis severa, sí se dispara. Entonces, todo depende de qué estemos hablando y si cambiamos las definiciones va a cambiar la mortalidad y se va a reajustar. Entonces, no se enreden con eso. Bueno, ahora fisiopatología. De esto tampoco hay nada, gracias. Yo les recuerdo lo que le enseñaban a uno en la universidad, y es que para que a uno se le pegue un virus, pues lo primero es que no es tan fácil, porque los virus, a diferencia de las bacterias, necesitan un receptor específico, o sea que los tipos tienen que mutar y mutar y mutar y mutar y mutar y mutar hasta que un día le pegan a la llave. Y un día le pegan a la llave, pues logran finalmente entrar. Por eso la zoonosis y todas esas cosas que todos tenemos pánico que algún día eso va a acabar la raza humana, pues en principio es un proceso de mutación múltiple. O sea, el secreto de los virus es su habilidad para cambiar. Así deberíamos ser los médicos, ¿sí? Y una de las cosas que tiene particular es que además, dependiendo de la llave que encuentre, pues la enfermedad es completamente diferente. Entonces hay algunos que tienen llave de pulmón, otros tienen llave de cerebro, otros tienen llave de pulmón y cerebro, por mecanismos rarísimos. ¿A quién se les iba a ocurrir que el COVID iba a tener como llave el sistema de receptores de renina-angiotensina? Nadie, eso no lo soñó nadie, ¿sí? Entonces, en principio, esto es lo primero. Entonces, para que un virus logre infectar a los humanos es bastante complejo, pero es importante entender que cada virus tiene una llave diferente. Entonces, su comportamiento es absolutamente diferente. Entonces, a diferencia de las bacterias que uno las puede agrupar como por grupitos y por cositas, los virus casi que cada enfermedad tiene un patrón de respuesta diferente. Pero además viene el problema de los humanos, ¿cierto? Y es que los humanos en principio tenemos un sistema de reconocer básicamente lo que llamamos el sistema innato, ¿cierto? Que son básicamente los patrones de reconocimiento de receptores, que hoy en día son un paquete de varios subgrupos de receptores donde están los toll-like y todos esos grupos. Y tenemos 2 formas de enterarnos que alguien nos está atacando, ¿cierto? Y es el daño que se produjo, entonces los restos celulares de que está dañando, y ese es el mismo que usamos para trauma y para oncología y para otras cosas, o porque una célula lo logró detectar y me lo puso ahí y dijo, vea este es malo, cójalo, ¿cierto? Entonces definitivamente es un sistema que es muy abierto, muy general, y entonces la respuesta que produce una vez se haya activado puede llegar a ser muy variada. Y esto es donde viene el fenómeno de amplificación, que es lo que llaman las tormentas de citoquinas, y esas tormentas de citoquinas pueden ser normales en ciertos escenarios, ¿cierto? Y en principio ahí debe empezar tanto la inflamación como la antiinflamación, y lo que hemos encontrado en sepsis es que nuestro problema es de desregulación, de que no, el problema no es mucho ni poco, sino que tiene que tener tanto mucho como poco como antiinflamación. Y finalmente viene el sistema adaptativo, que básicamente lo que hace es preparar a las células tanto presentadoras de antígenos como los linfocitos T y los linfocitos B para que
activen sus sistemas de fagocitosis, pero ya dirigidos específicamente a las moléculas que tienen que captar, ya sea porque tienen presentación del epítope que necesitan para capturar el virus o porque tienen un anticuerpo que se pega a ellos y les avisa que ahí hay un virus pegado para que lo destruyan el sistema celular. Y guardamos memoria de esto, y esto es una cosa muy importante en virus, y es que en virus la memoria es larga, es duradera en general, con algunas excepciones. Entonces, en principio, ¿qué hace que la respuesta se enloquezca, que sea desregulada? Pues básicamente parece ser la edad, la inmadurez del sistema, tanto para los viejos como para los jóvenes. Factores genéticos que tienen muchos tipos. Hay deficiencias claras, generales, pero hay deficiencias muy específicas, como por ejemplo deficiencias de subgrupos de interferones, que lo protegen a uno, por ejemplo, de que no le dé una infección viral agresiva, porque no puede reaccionar de forma agresiva a una célula, pero también puede ser que esa misma inmunidad me produce en otro subgrupo de virus que sea más agresivo y que me pueda dar más frecuentemente, y de eso hemos aprendido hasta ahora muy poco. Pero además hemos encontrado que los polimorfismos, que usualmente pensamos que son hallazgos normales en los diferentes grupos de receptores, en principio también nos confieren diferentes grados de afinidad y diferentes formas de responder. Entonces la variabilidad humana ante una respuesta con un mismo patógeno, con un mismo patrón, es muy diferente. Y definitivamente una de las cosas que sí hacen los virus muy bien es que tienen una gran cantidad y son capaces de desarrollar grandes cantidades de mecanismos que intentan pasar desapercibidos, intentan poderse mantener en replicación, que es en el fondo su función, y eso puede generar problemas a largo plazo como las inflamaciones y las infecciones virales crónicas. Esta la han visto muchas veces, probablemente la vieron hoy también, y es que en el fondo la sepsis es un balance entre lo que yo me inflamo y lo que me desinflamo, y ambas cosas deben suceder al mismo tiempo. Entonces viene el virus, se empieza a replicar hasta el punto en que ya lo puede detectar el cuerpo, y en ese momento activa la inflamación, y debe activar la inflamación y la desinflamación, y debe ser homogénea, no puede ser muy exagerada porque entonces me lleva a un estado hiperinflamatorio, ¿cierto? Que si además de eso me infecto con un catéter o me da una infección urinaria o alguien no se lavó las manos, pues eso probablemente puede perpetuar y amplificar la inflamación, hasta ponerle a uno un catéter simplemente por ponérselo. Y la antiinflamación es igual de importante porque debe ser suficientemente regulada para que no me produzca un estado de inmunosupresión, y hemos visto enfermedades que producen inmunosupresión desde el principio, o más característicamente, como lo pensamos, que no se logra apagar el sistema antiinflamatorio y se mantiene desinflamándose todo el tiempo, de tal manera que ahora sí tengo un sistema de inmunosupresión y me empiezan las infecciones hospitalarias secundarias o las enfermedades persistentes crónicas que no logro erradicar del todo el virus. Entonces, lo que queremos es un balance de inflamación y antiinflamación. Por eso es tan difícil la terapéutica de estos casos. El doctor Carcillo inclusive ha ido mucho más allá de eso y lleva años trabajando en esto, y algunos le hemos parado algunas bolas y muchos no tantas, porque tiene un problema grande, y es que para poder modelar esto se necesitan grandes tamaños muestrales para encontrar fenotipos de falla orgánica múltiple que progresen realmente a compromiso de órganos, pero hemos visto que inclusive este balance entre antiinflamación e inflamación produce distintos fenotipos, entonces no todo el mundo termina en la misma falla orgánica múltiple. La gente tiende a pensar como que la falla orgánica múltiple es el momento final de la sepsis y que todo el mundo se va a morir de eso y que todas son iguales, que todos los órganos se empiezan a apagar, y eso está hace mucho rato demostrado que no es así. Entonces el doctor Carcillo tiene una diapositiva que es súper pesada, que no soy capaz de mostrarles, pero se las partí en pedacitos, pero básicamente él dice, bueno, hay un fenotipo de falla orgánica múltiple que se caracteriza por parálisis inmunológica. Entonces predomina el CARS desde la fase inicial, son pacientes muy leucopénicos, ¿cierto? Ustedes ven que hay por depresión, porque la médula ósea no produce, o por destrucción, pero básicamente su problema está en que se quedan deficientes para defenderse de infecciones secundarias y de infecciones graves. Hay factores de riesgo obvios, si usted ya venía con inmunosupresión o tiene una enfermedad inmunosuprimida, probablemente es más riesgoso que le pase esto, y su problema en el fondo tiene que ver, sobre todo él lo ha estudiado mucho, con falta de activación del factor de necrosis tumoral. Existen otros dos grupos que son hiperinflamatorios, que son extremos y diferentes. Uno que es el extremo de las vasculitis, que es la activación
de lo que llamamos el TAMOF, que es la falla orgánica asociada a trombocitopenia. En esta lo que hay es microangiopatía trombótica de múltiples grupos y subgrupos, y hay formas renales, formas cerebrales, formas mezcladas, pero en general todo se caracteriza porque lo que está muy inflamado es el endotelio y el sistema que está muy activado es el sistema de complemento. Entonces, en este subgrupo el desarrollo de las fallas orgánicas está asociado con hipoperfusión de órganos por trombosis. Mientras que hay otro que es el grupo de las fallas orgánicas secuenciales, que en realidad es un mal nombre, pero es lo único que se le ocurrió, es básicamente donde empieza a haber manifestaciones sobre todo del sistema hepático, pero básicamente inflamaciones progresivas, y estas básicamente se han asociado a lo que después, o después en un subgrupo se han llamado también las síndromes de activación macrofágica, pero él es muy claro en decir que estas formas desreguladas, tanto la inmunoparálisis como la falla orgánica asociada a trombocitopenia, como las fallas orgánicas progresivas, eventualmente descontroladas, sí se unen en un punto final. Entonces, si hay una falla orgánica final que si no se perpetúa y no se ha muerto uno por el daño del órgano inicial y continúa fallando órganos, va a terminar en un síndrome de activación macrofágica, que será la etapa final, y estos son muy difíciles de tratar porque son ya fases muy terminales del daño, y a pesar de que uno logre y frenar todo el sistema inmunológico, pues probablemente el desenlace va a ser malo. Bueno, entonces más o menos ya saben de qué estamos hablando, para qué vamos a hacer. Ahora, aproximaciones diagnósticas a esto, ¿qué hacemos? Entonces, definitivamente, clínica, lo que hacemos mucho. En general, la mayoría de los síndromes virales los dividimos por subgrupos, entonces decimos, este tiene cara de dengue, este tiene cara de tener una varicela, este tiene cara de tener un adenovirus, este tiene un sincitial respiratorio, y lo hacemos mucho factado en los hallazgos clínicos y en los síntomas. Definitivamente, para que empecemos a pensar en que hay una inflamación disregulada, usualmente casi siempre estamos pensando en síntomas constitucionales, entonces es un paciente que se ve tóxico, es un paciente que está febril, es un paciente que realmente tiene un síntoma muy grande. Síntomas inflamatorios que pueden ser locales o generalizados, los famosos exantemas, dolores articulares, molestias articulares, eso tiene una gran cantidad de grupos de síntomas. Y muy importante que metan dentro de su arsenal fallas orgánicas. Entonces, yo puedo tener una pinche bronquiolitis, ¿cierto? Que en principio pues uno podría echarle la culpa que el fallo orgánico es el pulmón. Hay una discusión de si las fallas orgánicas deberían ser otro órgano distinto al órgano que está atacando originalmente, porque bronquiolitis se llama bronquiolitis sobre eso el pulmón, pero si a la bronquiolitis le da encefalitis, entonces a ver si se llama sepsis viral y falla orgánica múltiple, ¿sí? Entonces en principio es otro órgano y no siempre va a haber fenotipos inflamatorios y síntomas constitucionales, entonces sí es muy importante que estén muy alerta de tener en su cabeza sistemas de reconocer fallas orgánicas múltiples, ¿listo? Es importante el virus, ¿sí? Y necesitamos poder saber cuál virus es el que creen que está causando la sepsis, porque es la que le va a orientar muchos de los síntomas. Un problema grande y es hasta ahora nadie se ha inventado cómo diferenciar virus de bacterias. Entonces, en el fondo, por eso no existen las sepsis virales, porque lo que hay es sepsis bacteriana con cultivo negativo. Y esa es simplemente la excusa para no quitarle el antibiótico, porque qué susto, ¿sí o no? Pero también es importante que lo entiendan y lo crean. Y es todo paciente que está en sepsis, en falla orgánica múltiple, con disfunciones, póngale el antibiótico. No hay nadie en este planeta que sea capaz de decirle a usted con seguridad que esa paciente infección no es bacteriana. Así huela cepa a dengue, si tiene 5 órganos fallando, le ponen antibiótico, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y tratemos de encontrar síndromes o cosas diferenciales como los choques tóxicos, el Kawasaki, cosas que ya tenemos más o menos orientadas y definidas cómo van a ser los tratamientos. En ayudas diagnósticas es bastante difícil organizar una sola para todas las sepsis virales, pero en principio, si usted está pensando que el paciente pudiera tener una sepsis viral, ¿cierto? Pero es poca la información porque realmente los hallazgos son muy leves, probablemente con que haga usted un tamizaje de inflamación es suficiente para quedar tranquilo, ¿cierto? O para extender su estudio. Entonces hágale un cuadrito hemático y algo de inflamación, una PCR o si tiene una procalcitonina, una BCG, algo que le hable de inflamación. Si eso está positivo, entonces eso lo autoriza a seguir buscando otros signos de hiperinflamación. Hay unos que son muy específicos y son muy de la moda del COVID, aunque muchos, digamos, también en influenza y se habían estudiado desde antes, que son la LDH, la ferritina, el dímero y la albúmina.
y obviamente muchos otros que están en desarrollo y que algunos centros ya tienen, interleuquinas y otro tipo de grupos, necesitan de todas maneras tratar de, si definitivamente pasaron al paso en que ya no están en tamizaje, sino que realmente están pensando en una sepsis, aquí tienen que hacer un gran esfuerzo por encontrar el germen. Y esto suele ser costoso, ¿sí? Pero es importante porque cada patrón de germen tiene un patrón de riesgo diferente y muchos tienen tratamientos específicos, sobre todo, digamos, de inmunomodulación. Entonces, en principio, cultivos, porque nunca van a saber que no sea bacteriano, o sea que de todas maneras estos pacientes así suene, huele y sepa adenovirus, tómele un cultivo de sangre, porque no va a quedar usted nunca tranquilo, ¿cierto? Y pruebas virales. Las pruebas virales van a variar dependiendo del virus que estén pensando. Mucho hoy en día hacemos molecular, ¿cierto? También pueden usar las imágenes. Las imágenes deben pensar en dos conceptos. Uno, documentar focos infecciosos, por lo que decía Juan Camilo, que la adrenaloterapia es usualmente la mejor forma de abortar una sepsis. Pero también acuérdense que muchas de las disfunciones orgánicas múltiples se pueden diagnosticar por imágenes. Entonces es importante incluirlas en la cabeza. Y si definitivamente tienen inflamación, tienen hiperinflamación, eso los obliga a ir a fallas orgánicas múltiples. O sea, tienen que hacer un inventario detallado de todas las fallas orgánicas múltiples que están disponibles. Si quieren una charla de fallas orgánicas múltiples, ahí está la charlita del doctor Mauricio Sarta. Muy buena charla, está grabada en el canal, la pueden capturar de ahí. Realmente es una charla donde les actualiza el consenso de Podium, que es el último consenso en falla orgánica múltiple, donde muchos grupos del planeta hicieron un gran esfuerzo por sentarse a buscar toda la literatura, a ver si nos poníamos de acuerdo en cómo se tamiza o cómo se busca una falla orgánica múltiple y cuáles son esos marcadores biológicos, clínicos o bioquímicos que pueden decirle a uno, este paciente está probablemente en una falla orgánica múltiple. Los que no se quieran ver la charla, entonces les voy a dar una versión resumida. Disfunciones neurológicas, Glasgow, les encanta, ¿cierto? Pero además de Glasgow hay otras cosas hoy en día, escalas de delirio, el delirio puede ser una falla orgánica múltiple, ¿cierto? También tenemos electroencefalografía, ver patrones anormales de electroencefalografía, hoy en día lo reconocen como una causa de disfunción neurológica, ¿cierto? En las respiratorias, la famosa PAF y la SAFI, con algunos criterios claros de tener algún tipo de soporte respiratorio avanzado, ¿cierto? También simplemente patrones de insuficiencia, de hecho, pues si usted lo intuba, eso ya es un criterio. O si va a soporte vital extracorpóreo, hoy en día que está tan de moda la terapia de ECMO aquí en Colombia. Para las disfunciones cardiovasculares vale todo, para ECMO, troponinas, lactatos elevados que no satura, saturación venosa, hasta la estimación ecocardiográfica de la disfunción ventricular izquierda. Ya no nos quedamos solamente en jugar con presión cardíaca, con tensión arterial, sino realmente estamos recuperando todas estas cosas que hacemos en la práctica clínica diaria que ya tienen evidencia directa o indirecta que es evidente que está causando una disfunción orgánica, ¿cierto? Desde el punto de vista renal, entonces todas las versiones de Cádigo, Akin, todos los cambios que han hecho, que es básicamente orinar poquito, elevar la creatinina en sus diferentes formas, ya sea que la mida en tasa de filtración o no, tener una terapia de soporte renal, se cae su peso, y sobrecarga de fluidos, que empezó a ser importante. Entonces miren esto de los bolitos, ¿sí? Disfunción gastrointestinal que nunca nadie había metido, es bien difícil de medir, pero es realmente sensible. El problema que es que no encontraron evidencia fuerte para poder decir algo puntual que pudiéramos utilizar. Entonces, en este momento solamente está en isquemia intestinal, o sea, que usted tenga evidencia de isquemia intestinal, ya sea que la vio el cirujano, ya sea que la tiene en un TAC, ¿cierto? Pero bueno, por lo menos ya entró. Entonces ya usted dice, el intestino puede ser una fuente de falla orgánica múltiple, o sea, ese niño que vomita y vomita y vomita, ¡ey! Eso no es que esté simplemente tosiendo, ¿sí? Disfunción hepática la sacaron, básicamente es tener falla de INR, ¿cierto? Con o sin encefalopatía, como lo hemos hecho siempre, y además alguna fuente de inflamación del hígado, ya sea transaminasas, bilirrubinas, GTTP, y ahí salen los puntos de corte. Para las disfunciones hematológicas volvimos a coger todo en paquete, tanto tener plaquetas bajas, si eres oncológico o no, tener inclusive patrones de referencia disminuidos con respecto a mi enfermedad de base, ¿cierto? La leucopenia se considera una disfunción hematológica, no solamente inmunológica, y anemia, que se había desaparecido un poco. O sea, usted le da una anemia por una causa no muy clara, puede ser disfunción hematológica. Disfunción de la coagulación, que básicamente es CID, perdón,
Básicamente hay que tener 2 de estas, que son INR alto, plaquetas bajas, tiempos prolongados, dímero D muy alto, ¿cierto? Clínica desde CID. Disfunción endocrina, que se hablaba mucho pero que no la han metido nunca. Tener hiperglicemias, si no hay otra razón distinta a que no sea una cetoacidosis, ¿cierto? Tiroxinas altas en el contexto de que no sea una enfermedad tiroidea, cortisoles bajos, son criterios de disfunción endocrina. Y apareció la disfunción inmunológica. Y la disfunción inmunológica puede ser por recuento de células o por pruebas más elegantes como mediciones de HLA o de actividad de interferón. Entonces miren cómo el Podium se sentó, hizo un gran esfuerzo por buscar cómo diagnosticar todas estas fallas orgánicas múltiples. ¿Por qué? Pues porque en principio hoy en día tenemos que enfocar nuestro pensamiento de la sepsis, ¿cierto?, hacia falla orgánica múltiple. Entonces tenemos que ser mucho más proactivos en buscar estas cosas, en tener estas listas de chequeo en alguna parte y en pensar en pedir todos estos exámenes. Obviamente no a todo el mundo, sino a aquel que está inflamado, hiperinflamado, aquel que tiene disfunción clínica de órganos que usted dice tengo que buscar los demás, porque esto va a definir su manejo en algunos escenarios. Carcilo hace muchos años también está haciendo una versión abreviada de esto y ha querido tratar de organizar el manejo de las fallas orgánicas basado en este concepto de separar inflamación por bacterias o hiperinflamación como disregulación. Entonces, en principio, para él tener ferritina alta es una clara evidencia de disregulación. Nadie debería inflamarse con ferritina, ¿cierto? Y usa como alternativa para tratar de mirar si es bacteriana o no la infección la PCR, que es fácil, disponible, todo el mundo la tiene, con muchos problemas, ¿cierto? Y en principio él desde hace rato parte así, entonces dice, bueno, el que tenga ferritina menos de más de 1000, ¿cierto? Y además tiene la PCR alta, ese es un fuerte candidato para estar haciendo una disfunción multiorgánica de tipo hiperinflamación, ¿cierto? Si en principio es solamente PCR alta, eso probablemente es una infección bacteriana, puede ser sepsis con falla orgánica múltiple, pero hay que enfocarse en la infección bacteriana. Si no tiene ninguna de las dos, esa falla orgánica múltiple probablemente es más directa del daño que se está sucediendo, y si tiene inflamación con PCR baja, probablemente es una fase que está iniciando en la cascada y va a migrar hacia inflamación. Y inclusive han hecho estudios ya de validación de estos grupos y han encontrado que definitivamente predicen diferentes mortalidades y el manejo que les proponen es diferencial. Aquí les quiero llamar la atención que realmente muchas de las fallas orgánicas múltiples son del tipo PCR alta, ferritina alta. O sea, para cuando usted detecta la falla orgánica múltiple, ya está muy tarde. Entonces, creo que nos falta ser mucho más precoces en nuestra detección temprana. Manejo, lo que dijo Juan Camilo. Esto lo tradujeron ellos, si la quieren ver la versión en español de la campaña de supervivencia de sepsis, con Roberto y el grupo de sepsis. En principio, ¿qué es? Lo mismo, cultivos, antibiótico en la primera hora si hay disfunción orgánica obvia. Y si no, entonces dése un tiempito, pida un par de cosas a ver si puede orientar por lo menos un poco el manejo. Y va a lo mismo, siempre tener antibióticos rápido, tener accesos rápido, poner vasoactivos o líquidos, ¿cierto? Y no es más. De ahí en adelante ya revaluar. Yo no tengo problema con que pongan antibióticos, lo que tenemos que empezar a vender es a quitar antibióticos, porque usted puede haber pensado en una sepsis, pero 48 horas después ya no era, es obvio que era el adenovirus, pues quiten los antibióticos, eso es lo que todavía nos cuesta mucho trabajo. Esta es la propuesta de Carcilo para las fallas orgánicas múltiples, en principio es algo de lo que todavía él da muchas vueltas pero no ha podido demostrar, y es básicamente cómo estimular la desinmunoparálisis con factores de estimulantes, cómo tratar con plasmaféresis e inmunoterapia las formas de microangiopatía trombótica y en las fallas secuenciales ponerle inmunosupresión a la lata de todo tipo y si está en activación macrofágica ahí es difícil que pueda parar y han propuesto ya inclusive interleuquinas y cosas mucho más específicas. La lista de tratamientos antivirales no funcionan para el momento en que ya estás en sepsis viral. El antiviral funciona antes. Entonces es a los que tengan factores de riesgo de hacer sepsis viral. Entonces si yo tengo gripa y estoy inmunosuprimido, a ese deberían hacerle pruebas de algunos virus para ver si le pongo algún antiviral. Sobre todo cada vez hay más grupos de antivirales. Plasma convaleciente que intentaron en COVID, no funcionó muy bien. Y la inmunomodulación, los corticoides que no faltan, la inmunoglobulina y mucha cosa específica, anti-TNF, anti-interleuquina, anti eso,
para grupos especiales, sobre todo en esa fase final cuando ya están en falla orgánica múltiple, pudieran buscarse diferentes grupos, pero eso está todavía en estudios. En conclusión, enfermedad muy relevante, poco estudiada. Patrones probablemente son una mezcla entre huésped y virus y que probablemente nos vaya a tocar hacer una guía de inteligencia artificial que tenga 840 recomendaciones dependiendo de cómo va saliendo cada uno de los patrones y ahí logremos encontrar terapias específicas, pero por ahora lo que hacemos es lo mismo que hacemos en sepsis, ¿cierto? Con un manejo de las fallas orgánicas múltiples con inmunomodulación. El diagnóstico es muy difícil, pero piensen que es inflamación pero desregulada, no solamente inflamación. Y el tratamiento por ahora es de soporte, pero hay algunos grupos que están intentando buscar tratamientos por fenotipos. Muchas gracias.